Docente y compañeros, reciban ustedes un cordial saludo. Les habla Verónica Vega. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Actualmente estoy cursando el tercer semestre en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la sede regional norte de Santander, de la asignatura Desarrollo Social Contemporáneo. El tema central de este video es relatar y explicar sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante y las implicaciones de estos en nuestra sociedad actual. Para dar inicio a este tema es importante aclarar qué es un hito histórico. Entonces, un hito histórico son los acontecimientos importantes que marcan un punto de referencia y que causó un gran impacto. Cuando hablamos de hitos históricos del modelo de desarrollo, hacemos referencia a la parte cognitiva, el desarrollo como ser humano, también el desarrollo de los países, la civilización, la economía, la educación, la agricultura, la religión, etc. El fin de esta ideología es reducir el sentido del desarrollo a la idea de la modernización, es decir, entender que el bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico, con la urbanización, con el acceso a tecnologías y la competitividad en los mercados mundiales. Son los éxitos económicos de los países que aseguran la acumulación de los recursos indispensables para mejorar las condiciones de vida en las sociedades. Por tanto, el bienestar se va a lograr con la acumulación progresiva de capitales. Esta es la única senda que lleva al desarrollo. El desarrollo de un concepto al que se llega por comparación, oposición entre países y sociedades. El concepto tradicional del desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones hegemónicas del occidente capitalista, cristiano y blanco, que han naturalizado la idea de un mundo dual y jerárquico. Una vez aclarado de qué trata este video, vamos a dar inicio con los hitos históricos que marcaron o generaron un gran impacto. Entonces, el primer hito histórico ocurre en el siglo XVI. Esta es la época del descubrimiento. Es cuando la ideología se dividió en dos, entre las metrópolis y las colonias, que implicó una separación de países civilizados y países bárbaros, siendo las metrópolis un país civilizado y las colonias un país bárbaro. El siguiente hito histórico ocurre en 1533, con el Tratado de Tordesillas. Este fue celebrado entre las monarquías de España y Portugal, que arrancó con la construcción de periferias, donde se formalizó el reparto del Nuevo Mundo. Al ser firmado este tratado, las periferias debían de exportar sus productos naturales hacia las grandes potencias, y luego estos eran industrializados por ellos mismos. De esta forma, obligaban a las periferias a comprar sus mismos productos, pero ya industrializados, y a un valor muy elevado. En este acontecimiento se desató la revolución industrial. El siguiente hito histórico ocurre en el siglo XIX, donde se crea el estereotipo de las razas inferiores o los menos dignos. Se clasificaron entre indios, mestizos y negros, que requerían un blanqueamiento, imponiendo nuevas culturas, creencias y lenguas, con el fin erróneo de mejorar la raza. Podían hacer valer sus derechos sobre las clases más vulnerables, sometiéndolos a trabajos muy fuertes y extenuantes, y los más beneficiados eran las clases más dominantes. En el día de hoy podemos observar que aún se siguen presentando estas secuelas del racismo, teniendo en cuenta que hoy en día existen los derechos humanos, hay más seguimiento, ¿sí? De que no se presenten, pero a pesar de que existen estos derechos humanos,
seguimos observando que en algunas culturas, en algunos países, igual se siguen presentando estos racismos. El siguiente hito histórico ocurre en 1919. Este llega con el fin de la Primera Guerra Mundial, que llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, y se le conoció como el Tratado de Versalles. Este tratado incluyó cláusulas políticas y se le obligó a tomar toda la responsabilidad de la guerra y de todos los daños y las pérdidas causadas por ella a los gobiernos aliados. Sin embargo, las potencias no siguieron el proceso de control explotando recursos naturales y poblaciones originadas. El siguiente hito histórico ocurre en 1949. En este se presentó la era del desarrollo, con el discurso del presidente Truman, en el que se menciona por primera vez el término de desarrollo y el término de subdesarrollo, quien planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural del occidente, y de esta manera el desarrollo cobra relevancia. El siguiente hito histórico ocurre en 1960, donde Walt Rawson expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Esta fundamentación se conoce como la teoría del despegue. Rawson mostró el camino que debían seguir los países atrasados o de tercer mundo para alcanzar la modernización. Él decía que para lograr alcanzar esta modernización era necesario pasar por 5 etapas muy importantes, que son la sociedad tradicional, la precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, el despegue, el camino hacia la madurez y la quinta, de alto consumo masivo. Para finalizar esta intervención, haré una reflexión sobre los aportes que se han realizado a la situación actual de los pueblos. Entonces, a lo largo de nuestra historia han surgido grandes cambios, entre ellas la revolución industrial, por ejemplo, esta revolución que muchas personas del campo tuvieran que desplazarse a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades, ya que en el campo no era posible. También podemos evidenciar que muchos países aún se siguen clasificando entre los que más tienen, los que están, por decirlo de algún modo, en el centro, es decir, en la clase media, y los que se encuentran abajo, es decir, los que cuentan con menos recursos. Se siguen presentando discriminaciones en cuanto a razas, religión, clases sociales. Entonces se puede decir que hay que seguir trabajando para poder tener una evolución total. Y para lograrlo debemos empezar por nuestras familias, es decir, desde casa, enseñando desde los menores, ¿sí? ¿Cómo se enseña desde los menores? Enseñándolos a respetar al prójimo, iniciando por respetar sus creencias, la raza, la condición social a la que pertenezca cada persona, sin discriminar por preferencias sexuales, enseñándolos también a cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente, enseñándoles que se puede iniciar desde el lavado de manos, por ejemplo. Cuando se esté haciendo un lavado de manos, se debe cerrar la llave. Es muy importante que esta educación inicie desde nuestros hogares, concientizándonos para que de esta manera se pueda lograr avanzar con esta evolución y así evitar que los más vulnerables sigan siendo los más afectados. De esa manera he llegado al final de este video.
Les agradezco por su amable espera hasta el final de este video y por su atención prestada. Que tengan un feliz día.